Muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana de miércoles a este nuestro último comité de avalúos de este año. Tenemos un tema muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. El tema es valoración de bienes de uso público. Para este tema tenemos unos panelistas con muchísima experiencia y tuvimos la idea de compartir este tema con ustedes, con personas que tuvieran conocimiento y experiencia en el tema. El día de la mañana de hoy nos acompaña el Elkin Ruiz. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional, especialista en Design Industrial Plans de Lehigh University de Pensilvania, USA. Miembro de la Junta de Valores Corporativos de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Antioquia, y pertenece a la Comisión de Exámenes del RNA, conferencista a nivel nacional y también internacional. Buenos días, Elkin, bienvenido. Buenos días para todos, bienvenida compañeros de panel y bienvenido a todos los asistentes. Nos acompaña asimismo el doctor Juan Manuel Velázquez Correa. Él es ingeniero geólogo, evaluador independiente, especialista en valoración inmobiliaria. Fue subsecretario de Catastro y posteriormente secretario de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía de Medellín. Ha sido miembro de juntas directivas de diferentes empresas y gremios del sector constructor. Hoy se desempeña como presidente de Valorar S.A. Buenos días, Juan Manuel, bienvenido. Juan, prende el micrófono. Diana, buenos días. Muy buenos días a todos. Esperemos que el conversatorio de hoy nos sirva para de pronto aclarar algunas dudas que se tienen al respecto o crearnos algunas otras inquietudes para poder estudiar más a fondo. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también el doctor Francisco Vallejo Santiuski. Él es abogado, especialista en Derecho Urbano de la Universidad de Rosario, especialista en Gestión Inmobiliaria de Nacional, evaluador especialista en Técnicas y Métodos de Valoración de la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, también es miembro de la Junta de Avalúos Corporativos y se desempeña actualmente como gerente de Valoración y Derecho y Valoración. Francisco, buenos días. Buenos días, Dianita, ¿cómo están? Un saludo para todos los panelistas. También nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Barrero. Él es ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica. Se desempeñó como coordinador del proyecto de conservación catastral y del Observatorio Inmobiliario de Medellín. Ha sido docente en temas de valoración masiva de inmuebles. A la fecha se desempeña como director de investigación y desarrollo de GESVAL Latam. Buenos días, Juan Pablo. Muy buenos días para todos. Es un placer estar aquí con ustedes, acompañarlos en esta temática tan interesante. Claro que sí, es muy interesante esta temática de la mañana de hoy. Agradezco a los panelistas que nos hayan querido acompañar para hablar sobre este tema y más que un panel es un conversatorio. Entonces, la idea es que nosotros desarrollemos como varias temáticas y alrededor de ellas los participantes nos pueden hacer las diferentes preguntas y las iremos leyendo ya hacia el final. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué son bienes de uso público. De acuerdo a la resolución 070 de 2011, los bienes de uso público son aquellos que pertenecen a la nación. Sin embargo, sabemos que no siempre ese es el caso. Y están destinados al uso, goce y disfrute de todos los habitantes. Están sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común. Para efectos catastrales, dentro de los bienes de uso público se incluyen las calles, las vías, las plazas, los parques públicos, las zonas verdes, las zonas duras y entre otros. Asimismo, también los dotacionales, como por ejemplo los colegios. Pero para hablar como más específicamente de cuál es la normatividad o desde el punto de vista legal, qué son los bienes de uso público, tenemos a Francisco Vallejo. Por favor, acompáñanos en esta definición. Anita, ¿cómo estás? Bueno, más que definición, quisiera como hacer una aproximación y una contextualización de lo que es la propiedad inmobiliaria desde el punto de vista privado y desde el punto de vista público. Me voy a permitir compartir una presentación que es, digamos, didáctica como para que estemos contextualizados. ¿La están viendo? Sí, ahí la estamos viendo. Y ahí la vemos. Digamos que la propiedad inmobiliaria, desde el artículo 669 del Código Civil, trae en mi concepto una clasificación que es maravillosa, porque nos pone en todo el contexto del derecho inmobiliario y el derecho urbano. Y ese lo que todos conocemos como los atributos de la propiedad, que son el uso, el goce y la disposición. Nosotros aquí, digamos, lo podemos plantear desde el punto de vista de la propiedad privada y desde el punto de vista de la propiedad pública. ¿Qué pasa con la propiedad privada?
la propiedad privada en el mismo artículo 669 decía que toda persona tiene derecho a usar y gozar arbitrariamente. Ese es un concepto que constitucionalmente fue evolucionando y en Colombia concretamente con la reforma de la constitucional de 1936 se introdujo el concepto de función social y posteriormente en la del 91 la función social y ecológica. Es decir, las personas en principio no pueden hacer lo que quieran con su propiedad privada. Digamos, el mayor acto de esa libertad sería la destrucción del mismo bien, pero hoy en Colombia incluso la misma demolición está reglamentada. Debe sacar una licencia de demolición, ¿sí? Asimismo, el uso y goce está limitado con las normas urbanísticas. Yo no puedo construir lo que a mí me complace. Yo debo consultar las normas urbanísticas de usos del suelo y de aprovechamientos para poder construir. O sea, miren que esa libertad está condicionada. Entonces, en ese orden de ideas también, si lo vamos a ver en la estructura tripartita, el uso y goce está condicionado a las normas urbanísticas. Y la disposición, por excepción, tratándose de motivos de utilidad pública o de interés general, tiene que ceder. Y esta es la mejor forma de convertirse en bienes de uso público, estando, digamos, inmersos en la figura de la expropiación. ¿Sí? Entonces aquí es donde enlazamos con los bienes de uso público. Bueno, antes de eso, aquí hay una situación muy particular que tiene que ver con la valoración y con el tema que vamos a tocar. El plan de ordenamiento territorial, en esa función reguladora o planificadora, que limita el uso y el goce en la estructura tripartita, digamos, establece, proyecta zonas dotacionales, institucionales, que en un futuro podemos concebirlas como futuras zonas o áreas públicas. Entonces, aquí es donde enlazamos con los bienes de uso público. ¿Cuáles son las características? Primero, que están en cabeza del Estado. ¿Sí? Es lo que llamamos el derecho inminente del Estado. Y aquí hay una situación particular porque se habla que no es un tema de derecho patrimonial, sino que es un tema de derecho político, es de soberanía. O sea, la propiedad está en cabeza del Estado más como un concepto de soberanía, como un concepto político más que patrimonial. Y aquí viene el primer problema en la valoración. Hombre, entonces nosotros estamos valorando situaciones patrimoniales y los bienes de uso público no son patrimoniales. Y la otra situación, el uso y goce está en todos los habitantes. Entonces aquí hay otra dificultad porque dentro de los argumentos es, estos inmuebles no tienen aprovechamientos. Eso es lo que uno comúnmente escucha decir. Y mire que estos dos conceptos son elementales o son requisitos, insumos en la valoración de los inmuebles. Y por ende las características de lo que es inalienable, imprescriptible, inembargables. Inalienables pues quiere decir que no están por fuera del comercio. Imprescriptibles es que no pueden ser adquiridos por los particulares vía posesión y posterior declaratoria. Y obviamente no son inembargables, pues uno por una deuda no puede embargar. Me contrató el municipio de Medellín, me dejó de pagar y le embargo una calle, no. Estos están al servicio, las tratadistas y la corte lo han determinado como una propiedad especial. Digamos, pero en estos conceptos teóricos es lo que se genera el inconveniente con impacto en la valoración. El problema que se presenta y el que vamos a tratar de desarrollar aquí es los inmuebles de uso público y los inmuebles que en algún momento, siendo de privado, se van a convertir en bienes de uso público, tienen el mismo valor comercial o valen menos, porque hay la sensación de que valen menos. ¿Y cuál es el castigo? Y si vale menos y si llegamos a conclusión, ¿cuál es la metodología? Sí, Francisco, precisamente tú nos has expuesto muy bien como el marco general de lo que va a ser este conversatorio y nos has explicado desde el punto de vista legal como cuál es lo que rige estos bienes de uso público y también nos has comentado algo sobre la valoración, pero empecemos principalmente con estos bienes de uso público que son propiedad de la nación, del Estado. Para eso uno de nuestros panelistas nos va a acompañar hablando un poco de los bienes de uso público. Juan Pablo Barrero, ¿nos puedes contar cómo acerca de la normatividad que rige estos bienes del Estado?
Bueno, yo creo que aquí es importante hacer varias aclaraciones, ¿cierto? Dentro de, pues, no es ningún misterio que dentro de la ley 388 es donde se regulan, 388 de 1997 es donde entramos nosotros en un marco general a regular lo que corresponde a, pues, justamente la reglamentación de los usos del suelo. El Estado, como tal, debe garantizar dentro de su función como Estado que la ciudadanía, la población, tenga acceso a ciertos servicios proporcionados por el Estado, como lo son justamente la educación, la cultura, la seguridad, y pues para ello obviamente también necesita localizar estas actividades dentro del territorio, actividades que obviamente van a requerir una reglamentación específica, pues porque se busca garantizar que estas actividades estén disponibles para la población. Entonces, allí pues obviamente que también en el marco regulatorio que establece la ley 388, pues ya empiezan las reglamentaciones locales establecidas en los distintos planes de ordenamiento territorial a determinar qué son estos inmuebles de carácter dotacional. Y yo creo que es importante hacer una anotación, Diana, y es que no todas las áreas dotacionales son necesariamente del Estado, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos unos bienes que ahí es importante empezar eh, a diferenciar conceptos, ¿cierto? Entonces, sí, puede ser que incluso desde la reglamentación del uso del suelo nosotros tengamos unos inmuebles en los planos protocolizados en donde nos dicen, sí, mire, estos son inmuebles de carácter dotacional, estos son inmuebles de carácter eh, pues, equipamientos que van a darle servicio a la ciudad en cuanto a A o B aspecto. Sin embargo, esto ¿Qué no siempre pasa, es del... Colombo, qué pasa, Juan Pablo? Perdóname que te interrumpa con, por ejemplo, centros de salud, de pequeñas Exacto, clínicas que son propiedades exacto. particulares, pero están clasificados como dotaciones A ese punto voy, porque, Colegios por ejemplo, preescolares. ahí es donde nosotros estamos hablando, por ejemplo, eh, un inmueble como la UPB, que es un inmueble supremamente grande, pero que no es propiamente del Estado, sino que es de particulares. Estamos hablando de inmuebles que están en unas ubicaciones supremamente buenas, incluso en otras ciudades, y uno de los casos pues, que mencionan incluso los autores en sus libros es el mismo, la universidad, por ejemplo, la Universidad Pedagógica en Bogotá, que queda en un punto empresarial supremamente bueno, pero pues que allí sí hay una connotación desde el Estado, ¿cierto? Entonces es empezar un poco también a diferenciar, bueno, ¿qué es del Estado? O sea, ¿qué es un inmueble que si bien es dotacional o es un equipamiento, qué es del Estado y qué es de un particular, ¿cierto? Y no solo eso, sino que también ahí tendremos que diferenciar qué realmente está marcado en un uso del suelo dotacional y qué no está. ¿Por qué? Porque también nos vamos a encontrar otras cosas que son de hecho. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y nos encontramos jardines infantiles, o colegios o incluso algunos elementos de juntas de acción comunal o de ese estilo que no son inmuebles del Estado, sino que tienen usos comerciales. Entonces ahí ya entramos un poco a detallar un poco lo que estaba mencionando Francisco y es, bueno, venga, aquí sí empezamos nosotros a generar una diferenciación en cuanto a los aspectos valuatorios, porque cuando el inmueble como tal está marcado como dotacional, en donde tiene una reglamentación. Eso sí, hay una cosa que está diciendo Francisco que es muy clara. No significa que yo no pueda hacer o que yo no pueda generar más desarrollo. Cada uno de estos inmuebles dotacionales normalmente tiene una reglamentación específica, incluso, pues, y normalmente hacemos referencia a los más grandes, en donde hay unos planes de manejo especial o unos planes justamente, parciales de desarrollo, ¿cierto? Entonces, digamos que justamente ahí es donde para está. hablar como de esas restricciones, esas condiciones que tienen estos bienes de uso público, invitamos al doctor Juan Manuel Velázquez para que como nos comparta esas reflexiones o esas características. Claro que sí. Mira, aquí hay varios temas, como decía Juan Pablo. Lo primero es que hay que diferenciar cuáles son de estos inmuebles dotacionales, cuáles son del Estado y cuáles son de particulares. Para mí esa connotación genera ya por sí una diferencia dentro del avalúo. ¿Por qué? Porque por colocar yo un inmueble dotacional de un tercero, yo no puedo decirle al tercero que su bien inmueble vale menos o vale más, ¿cierto? Yo creo que sigue valiendo lo que vale en el mercado. Otra cosa es con los inmuebles que sí son de uso público y que pertenecen al Estado. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, desde el punto de vista contable, ¿cómo lo llevarían las entidades territoriales? Si yo estoy recibiendo en este momento, por ejemplo, de alguna constructora que me está entregando un bien y ese se va a convertir en un parque, pues yo lo estoy recibiendo en ese momento a valor comercial y así lo tengo que llevar dentro de la entidad, de la entidad de gobierno.
¿cierto? Otra cosa es cuando yo tengo unas vías desde hace una gran cantidad de años, donde en ese momento las ingresé por el costo que tenía del valor de la tierra y lo que me costó hacer la vía, y empieza a tener algunas depreciaciones posteriores. Entonces ahí tenemos que mirar mucho. Hay otro tema que es importante para las entidades gubernamentales, y es que ellos miran cuáles de estos bienes me generan renta y cuáles no me generan renta. Y hay diferencia dentro de esto, porque el hecho de que me genere renta, por ejemplo, una plaza de mercado donde el dueño es el Estado y está arrendando a terceros para ejercer también una función social, que el arrendamiento inclusive no es arrendamiento comercial, sino que tiene de pronto algunas concesiones. De todas formas, el valor de ese bien no es un valor mucho menor a lo que sería otra plaza de mercado de particulares, ¿cierto? Pero en el tema de donde yo no puedo ejercer eso, o sea, no tener nada de renta, si lo podemos decir en ese caso específico, sino que solamente es un tema de uso de las personas, de las ciudades, de los vehículos, de todo, es básicamente para disfrute público. En ese caso, al recibirlo también lo hago a valor comercial, pero voy depreciando de acuerdo a lo que vaya pasando en el tiempo. Si tengo que incluirle valor porque le estoy generando nuevamente una pavimentación, estoy generando algunos cambios en la infraestructura, eso lo llevo contablemente como si fuera un mayor valor del bien, pero no lo hago con valores comerciales, sino valores de adquisición, de mejoras, y en caso de tener un detrimento también voy rebajando ese tema, y el tema de la depreciación también voy rebajando el valor. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, y sobre todo esa característica de si es dotacional y si es de público o si es de un tercero, para poder mirar exactamente cómo sería la valoración posterior. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Ya te estás adentrando y nos estamos adentrando en aquellos métodos o enfoques que podríamos emplear para valorar ese tipo de inmuebles. Hay diferentes posiciones, porque hay aquellos que nos dicen, no, lo que pasa es que esos bienes no son objetos de comercialización por ser inalienables, como les explicaba Francisco Vallejo. Sin embargo, encontramos que en algunas ocasiones las entidades solicitan su valoración, o los particulares también la solicitan para hacer algún trámite con el Estado. Justamente nuestro siguiente conferencista, el ingeniero Elkin Ruiz, nos va a comentar como de estos casos de valoración de estos tipos de bienes. Nuevamente buenos días a todos, muchas gracias. Se me olvida decirles al doctor Juan Manuel y al doctor Juan Pablo que bienvenidos otra vez a la empresa privada. Sé que vamos a contar con un muy buen apoyo, y desde el punto de vista de ellos que han vivido las dos situaciones de las que vamos a hablar. Bueno, para mí hay una situación que se debe definir. Primero, de lo que estamos hablando acá es esencialmente del suelo. No importa si yo tengo encima adobes, porque realmente la construcción o lo que está como equipamiento es adobe, cemento, hierro y todo lo demás. O sea, eso lo descartamos, porque eso ya sabemos que se tiene una sola metodología, que es por reposición, método de reposición nuevo, debidamente depreciado. En el caso de los bienes patrimoniales, que también nos toca eso, y esa es por ley, nos dice que tenemos que evaluar la tierra por un lado y el valor de la edificación por otro lado, teniendo en cuenta el estado más no la edad para el bien patrimonial como tal, ¿correcto? Porque fue la edad la que los puso en esas condiciones de patrimonio arquitectónico, histórico o cultural. Entonces tenemos únicamente para este caso la situación de la tierra. Pero entonces viene mi pregunta, que era la discusión y lo que ha venido planteando. El doctor Vallejo hace un esquema muy claro de cómo define entre lo público y privado, pero ¿dónde están las intersecciones de los dos? El doctor Juan Manuel lo plantea de la misma manera y el doctor Juan Pablo exactamente igual. Sin embargo, yo lo diferencio. Yo digo, mire, cuando usted me va a entregar a mí este avalúo, ¿este es un bien de uso público o va a ser destinado a uso público? Y es donde empiezo a encontrar quién es realmente el propietario del predio, porque puede cambiar coyunturalmente la interpretación. Vamos a llevarlos a algunos ejemplos que los van a identificar claramente. Todos recuerdan el lote que está enseguida de la biblioteca piloto, de la biblioteca pública piloto, diagonal al Parque Sura, etcétera, etcétera. Cuando se desarrolló el barrio Carlos R. Restrepo, esa franja quedó.
y quedó metido entre 4 vías, la calle Colombia, la calle 50A, la carrera 64A y la carrera 64B. Y todo el mundo dijo, eso es un parque. Y así se empezó a tratar, que era un parque, que era un parque, que fue que vino. Y resulta que eso sí tenía dueño. Era el Banco Central Hipotecario en su momento. Esto se lo vendieron a una empresa privada. La empresa privada aprobó un proyecto. Yo no recuerdo, se llamaba Parque de los Almendros, tal vez Juan Pablo. ¿Quién recuerda? Pero bueno, ese es el esquema de lo que pasa. Cuando nosotros llegamos a esa situación de ese predio, teníamos que entender, bueno, si es un bien público, demuéstreme la titularidad del Estado. Pero no se encontraba. Pero cuando me dicen es que el Banco Central Hipotecario se lo vendió o entró a la quiebra y eso lo tomó Gran Ahorrar lo metió dentro de su paquete al Seguro Social, bueno, eso es una historia jurídica que finalmente se logra detectar que ya no era del ente público, sino que era de una entidad privada que se lo vende a esta constructora. Pregunta mía era, bueno, si es del Estado, debería valer menos, voy a decir cualquier cifra, debería valer menos de los 800.000 pesos que valía, o la constructora fue la que le puso el valor, o qué fue lo que pasó, porque para nosotros el valor era el valor comercial que resultara de hacer un ejercicio residual sobre ese predio, porque era lo que más se nos asemejaba, lo que nos permitía y sobre lo que le dieron posteriormente la licencia al constructor. Entonces, en ese momento de cuando el doctor Vallejo mete las dos líneas de abajo, dice cruza lo privado y cruza el Estado, ahí fue donde nos encontramos y teníamos que definir. Pero en ese punto, el predio, el lote, seguía valiendo valor comercial. Yo no entiendo por qué valía menos. Ese es un ejemplo. Vámonos a un ejemplo de vías. Para los que están escuchando, de pronto que son muy jóvenes, no saben qué es el pasaje Vázquez. Aquí el mayorcito soy yo. Pero el pasaje Vázquez es lo que entra al hueco por donde soy Hollywood. Es decir, la carrera que está siguiente entre Bolívar y Carabobo y entre Pichincha y Maturín hay una carrera que llama la carrera Vázquez, que le da acceso a todos esos moles del hueco. Esa vía era privada, pero durante años fingió o fungió como que era pública. Resulta que no, eso tenía dueño. Y entonces el Estado dice, yo lo voy a comprar, pero como es vía, yo lo tengo que pagar a esto. Y entonces vuelve la misma discusión. El Estado dijo es una vía porque así lo aprobó como una vía, pero entonces ¿por qué se le iba a dar menos valor del comercial? Porque finalmente se muestra que no era de él, ¿cierto? Entonces, en ese punto, cuando el Estado y el privado aparecen, pues tenemos que ser claros para poder identificar hasta qué punto viene lo que se puede vender o lo que se puede comercializar. La vía perfectamente yo la había podido cerrar, brocha la entrada, brocha la salida y cobro, como una especie de peaje. Pero ese no era el objetivo. Entonces, dentro de esta situación de identificar lo destinado a uso público y el bien público como tal es esencial para el evaluador. Hay unos casos que se vuelven también, digamos que por uso, la gente cree que porque tiene el uso permanente del predio puede prescribir. Eso puede ser cierto dentro de lo que es privado, porque lo dice el doctor Francisco muy claro en su presentación. Estos predios son imprescriptibles, los del Estado como tal, pero los de los privados no. La pregunta era, ¿cómo evaluábamos un predio que se presumía del Estado, pero que resultó que no era del Estado, sino que por el uso que la comunidad le estaba dando, creía todo el mundo? Pero es que creer no es afirmar, ni es ser el poseedor, ni es ser el dueño. Yo creo, pero demuéstrenmelo. Y es el caso de la famosa cancha que queda en la parte inferior de la colina o de la colinita, donde es una cancha de fútbol. Y eso fue una demanda grande, ese fue un proceso grande, donde hubo un grupo de evaluadores muy tesos de Medellín, no yo, otros, y entablaron una demanda que fue muy larga, pero que finalmente le tuvieron que pagar a esa fábrica o a ese dueño de esta empresa, le tuvieron que pagar el terreno a valor comercial,
que es que eso era una cancha que estaba deteriorada. No, señor, me la paga valor comercial. Eso se lo pagaron al privado valor comercial. Después ya en el municipio, yo no sé si le tocó a Juan Pablo en esa época, pero ya el municipio tenía que entrarlo a contabilidad. Y en el momento en que lo contabiliza, ahí quedó muy clara la posición del doctor Juan Manuel y la posición del doctor Juan Pablo. Se entra como un valor comercial por lo pagado, porque ellos pagaron X plata y eso tuvo ese valor. ¿Pero dónde salió ese valor? De un avalúo comercial que se efectuó a ese predio que se presumía era un predio del Estado y que no lo resulta así. Sí. Todos los avalúos en los que estamos en ese momento, en la coyuntura de que si son del Estado, pero que realmente pertenecen a un privado, en mi opinión, ese avalúo tiene que ser exactamente el mismo valor comercial. Yo discrepo un poco de mucha gente que dice que porque está en vía, o porque es una vía, o porque es una escuela, o porque... No, de malas. Pero me parece que debe tener exactamente el mismo valor comercial. Esa es pues mi apreciación. Gracias, Elkin. Tú nos comentabas tanto casos de bienes que tenían un uso público, pero que finalmente resultaron ser de privados, y también bienes públicos que su titularidad era del Estado. Francisco Vallejo, tú nos comentabas en las reuniones previas a este conversatorio que también tenías conocimiento de algunas valoraciones que se han hecho a estos bienes de uso público. Sí, digamos que me tocó participar en dos situaciones en donde se tenía que valorar un lote de un municipio que era una cosa, digamos, funcionalmente inservible. Dito un frente de 1 metro por un fondo de 100 metros. O sea, es una cosa inservible. Y estaba pegado a la sección vial, o sea, la calzada, el andén, la zona verde, y había ese remanente que al único que le servía era el lote vecino, que casualmente se hizo una jugada maestra porque eso ocurrió en Itagüí, y se juntaron 3 lotes de 500 y esta fracción de 400 quedó menos de 2000, y en Itagüí el mayor aprovechamiento se da en lotes entre 500 y 2000 metros. Entonces ahí venía la discusión, y bueno, ¿y cómo se valora esto? ¿Cómo se valora esa? Porque esto es un bien público, todavía se tenía que desafectar. Bueno, se surtió el proceso en el consejo, se desafectó, se hizo una permuta y el constructor absorbió ese lote que en principio era inservible. Y en estos días, digamos, se suscita este conversatorio, es porque hay 2 entidades públicas que necesitan hacer una permuta de 2 lotes, y yo tengo mi teoría que eso vale a lo comercial, y digamos, la primera objeción no, es que debe valer menos. Entonces ahí estamos, y toda esa discusión decanta en lo que hoy nos acontece. Claro que sí, Francisco. Tú nos hablabas de que estos bienes deben ser desafectados. Según la Ley 9 del 89, el destino de estos bienes solo puede ser modificado por los consejos municipales y distritales, según lo que tú nos comentabas también. Pero miremos desde el punto de vista ya del Estado, desde la posición del Estado, cómo se valoran este tipo de bienes, por ejemplo, para registrarlo quizás contablemente o también para fines catastrales. En eso le pido ayuda a nuestros panelistas Juan Manuel y Juan Pablo. Diana, aquí hay un tema que tanto Elkin como Pacho nos han hablado en sus 2 presentaciones, o en sus presentaciones. Lo primero es que hay un tema que cambia radicalmente cómo lo podemos evaluar, y es el tema si se desafecta o no. Porque mientras yo no lo desafecte, yo no puedo hacer nada con ese bien, ¿cierto? Entonces, sea una vía, sea cualquiera, lo primero es que sea del Estado, ¿cierto? Estoy hablando de inmuebles del Estado. Tiene que pasar por el Consejo para desafectarlo. En ese momento ya tiene todas las características de un bien no del Estado, no bien de uso público, y que puede salir a ser negociado. En ese caso, el valor es comercial. Antes de eso, no podía tener ese valor comercial, porque mientras no se desafecte, no se puede hacer nada diferente a lo que hay en ese bien, ¿cierto? Estamos hablando del suelo, ¿cierto? Específicamente del suelo. Entonces, se desafecta, ya retoma el valor comercial y se puede vender a valor comercial. Mientras no se desafecte, el uso sigue siendo el mismo, tiene todas las características de un bien público, y ahí en ese caso
para mí o para lo que se toma desde la parte gubernamental, el valor debe ser menor. Ahí hay un tema que es importante, y es que cuando yo estoy recibiendo un bien, lo recibo a valor comercial. Y desde ese mismo momento empiezo a depreciarlo dentro del Estado, ¿cierto? Pero si el bien ya estaba desde hace muchos años, Medellín, por ejemplo, tiene 35.000 bienes, 35.000 predios en la parte contable, y lo que está haciendo en este momento es hacer avalúo de cada uno de ellos. El valor, por ejemplo, de la tierra. Aquí hay un tema que es importante y que de pronto ahora Juan Pablo habla un poco más porque participó mucho en ese tema. Era la valoración, por ejemplo, de esos 11 predios que desde el POT cambiaron y los volvieron ya algo más comercial. Le quitaron como ese tema dotacional. 5 de ellos que corresponden, 5 de ellos deben entregar el 50% para también uso público y 6 de ellos el 70%. Pero estos tuvieron una metodología de valoración para poder tener claro la plusvalía que tenían que pagar. Aquí se ve un cambio en cuando eran bienes dotacionales a cuando ya no eran dotacionales por ese paso en el POT, y eso generó un cambio completamente en el valor, dado que también le dieron un aprovechamiento mucho mayor a esos lotes específicamente. Entonces, yo creo que es muy importante, lo primero, de quién es el bien, porque si es de un tercero, no es de un municipio, de un ente territorial, el bien, en mi concepto, debería valer a valor comercial, independiente la afectación dotacional o no, porque ahí el Estado no puede afectar a un tercero. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los inmuebles que están en espacio público proyectado. Para mí, el valor de ese estado público, de espacio público proyectado, es el valor comercial. No puede ser un valor menor al comercial, porque entonces el mismo Estado estaría afectando para poder adquirirlo, ¿cierto? Sí, claro. En ese caso, entonces, el Estado, si las afecta, los de bienes de un particular, debería compensar esa afectación. Pero yo quiero hacer una pregunta a Juan Pablo. Yo quiero hacer un comentario, perdón, antes de Juan Pablo. Qué pena, me le atravieso ahí un poquito a Juan Pablo. Diana, ¿me das un comentario ahí sobre el doctor Juan Manuel? Adelante. Bueno, la idea es la siguiente. Yo lo llamo como un axioma que siempre lo tomo en clase en el caso de los espacios públicos proyectados. Siempre digo que el que llegue primero paga, y el que llegue primero paga a valor comercial, ¿sí? Si el municipio, ese espacio proyectado, lo requiere primero que el particular, pues el Estado lo tiene que pagar a valor comercial, así lo tenga destinado a espacio público o lo tenga dictado vía proyectada, lo que sea. Pero si yo soy el constructor y llego primero, le tengo que ceder a la municipalidad ese predio a título gratuito para poder que él desarrolle su proyecto. Esa es la circunstancia porque mucha gente espera, y es lo que estamos viendo en este momento con la vía Mallorca y esas propiedades que se están evaluando en este momento, que pasó exactamente igual. Esa gente que quedó ahí estática esperó a que el municipio lo necesitara. Ellos nunca pidieron licencia, vieron un restaurante con una cosa ahí, nunca pidieron nada, pero cuando ya el Estado requiere ampliar la vía de Mallorca, ¿a cómo lo tuvo que pagar? A valor comercial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el que llegue primero paga. Si a uno no se le olvida eso es muy bien. Dianita, las preguntas que están aquí las van a contestar al principio porque aquí veo que hay una dirigida a mí. Al final las vamos a contestar. Vamos a terminar esta parte que teníamos como los tópicos principales, y ya continuamos con las preguntas de nuestros participantes. Perfecto. Muchas gracias por tu intervención, muy acorde con lo que estamos hablando de aquellos bienes de uso público que son propiedades de un particular. Sin embargo, Juan Manuel nos hacía una reflexión y nos decía que aquellos bienes de uso público que son propiedades del Estado deberían tener un valor diferente. Entonces, Juan Pablo, por favor, ayúdanos como con ese proceso de valoración y cuál sería la manera de llegar a ese valor diferente al valor comercial por ser bienes de uso público, pero propiedad del ente territorial. Bueno, yo creo que ahí, pues, y también quisiera como agregar varias cosas, porque, pues, complementando un poco lo que estaba diciendo el doctor Juan Manuel.
una de las cosas es que es muy importante el momento. Y yo distingo tanto en lo que está mencionando Elkin como en lo que está mencionando Francisco, el momento del bien en el que lo estamos evaluando. Es obvio que nosotros no podemos cargar las expectativas. Si el Estado, miren que por ejemplo estamos hablando del tema de Mallorca y también tenemos otros casos como la adquisición de predios para propósitos de protección ambiental, de incorporación a parques, de temas, por ejemplo, como la compra de los, por ejemplo, de estos terrenos del, de aquí del cerro, Cerro de las Tres de Cruces. cerros tutelares, pues del Cerro de las Tres Cruces, pues allí ¿qué pasó? Pues está la expectativa de que el inmueble en algún momento llegue a ser un uso del Estado, pues un inmueble del Estado como un cerro tutelar, una vía, etcétera. Sin embargo, en el momento en el que lo estamos evaluando, pues no es así. Es decir, en ese momento hay que evaluarlo a valor comercial. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las expectativas. ¿Por qué? Pues porque es que no podemos cargar la expectativa, es que ese inmueble va a ser del Estado, entonces nosotros tenemos que bajarle el valor. No, espérese un momentico, todavía el inmueble no es del Estado, ¿cierto? O sea, cuando llegue la desafectación, cuando llegue el decreto, cuando pase por el Consejo, cuando surta todo su proceso, sí, tendremos que mirar cuál es la reglamentación de uso del suelo que se le coloca a ese inmueble para poder establecer una valoración por método residual, por ejemplo, de lo que se puede llegar a hacer allí, ¿cierto? Eso es una de las cosas. Otra de las cosas es, digamos que, el interés del mercado, ¿cierto? Es decir, una vez el inmueble está en el haber, por decirlo así, en el inventario de los bienes que ya son parte del Estado, ya sea en cualquiera de los tamaños de las entidades territoriales, departamento, municipio, área metropolitana, nación. Bueno, venga, ¿y cuál es el interés allí ya del mercado teniendo en cuenta que existe una reglamentación distinta, ¿cierto? Porque es que esa es la otra cuestión. Ya una vez el inmueble, por eso hago mucho énfasis en el tiempo, en el momento, cuando ya el inmueble forma parte del inventario del Estado, en donde ya tienen unas restricciones, porque no hay que olvidar algo. La Constitución Política en el artículo 82 dice que es deber del Estado velar por la protección de la integridad de esos espacios públicos y de los inmuebles que son de destinación al uso común, y prevalece ese uso sobre el particular. Eso está desde el Estado, ¿cierto? Entonces, ahí ya, por ejemplo, uno dice, bueno, si yo tengo este inmueble y no tengo, pues el mercado se me va a restringir, pues realmente la valoración allí por mercado se va volviendo un poco más compleja, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy recomendable ya y en cuanto al método, plantear, por ejemplo, para el suelo, pues porque quien hacía la anotación supremamente clara, es claro que todo lo que esté por encima del suelo va por reposición normalmente, ¿cierto? Con todas las connotaciones, ya sea patrimonial o no, pero ya el suelo, entonces, si está marcado, si está demarcado como un uso del Estado como tal, uno diría que es un residual. Si no está, si no forma parte de esos bienes inmuebles, sino que tiene la expectativa de que se va a volver un inmueble del Estado, ahí ya podrían entrar cualquiera de las otras metodologías de valoración tradicional para usos comerciales. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Hombre, es que este inmueble es muy bueno porque es que es una universidad y se va a desafectar. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo se va a desafectar? Porque es que nosotros no podemos cargarle ese tipo de expectativas a la valoración. En el momento en el que ese inmueble se desafecte, entrará a formar parte de un mercado normal y ahí, por ejemplo, es donde fungen, y ese es el principio de herramientas de gestión del suelo como la plusvalía, ¿cierto? Ahí es donde están las herramientas de gestión del suelo como la plusvalía. Venga, es que eso era un uso público y ya no forma parte del uso público, ya yo puedo hacer un desarrollo allá. Entonces yo creo que es importante hacer esa anotación, el momento, y gracias al momento y obviamente a la materialización de ese momento desde el punto de vista legal, establecer el método. Gracias, Juan Pablo. Entonces, tú nos decías que para valorar ese tipo de bienes que son propiedad del Estado, deberíamos emplear entonces no el método de mercado, porque claramente es muy difícil salir al mercado a preguntar a cómo venden una plaza pública, a cómo venden una vía, a cómo venden una zona verde. Y nos comentabas que lo más adecuado era emplear el método residual. Sin embargo, de todas maneras hay unas limitaciones porque, claro, ¿qué es lo que yo puedo plantear en ese residual? Voy a vender un parque, voy a vender una cancha de fútbol, posiblemente se limita bastante su valoración en este caso. Eh, a partir de este momento, entonces ya vamos a completamos, perdón, como los puntos claves que teníamos como para tratar, que eran como desde el punto de vista de normatividad y de procedimientos. Dianita, Eh, permítame, termina y me permites hago
interpelación rapidita. No, claro, ya iba a darles paso a cada uno de ustedes como para que nos contaran ya desde lo que tienen experiencia y desde su punto de vista, desde la profesión de cada uno y desde el día a día, como cuál era su posición. Entonces, Elkin, compártenos, por favor. Bueno, lo primero es que en estos temas de avalúos, el evaluador tiene que tener siempre la precaución y la claridad de lo que va a ejecutar. Mucha gente se ríe, pero el doctor Dieter Castellón tiene una frase que para mí es famosa que dice: ¿quién pide el avalúo y para qué pide el avalúo? ¿Sí? Porque desde ahí uno puede entender qué es lo que están realmente solicitando. Lo que voy a decir va a empatar con una pregunta que hace el señor Jorge Moreno, porque creo que aquí le respondo. Digamos que hay, el doctor Juan Pablo y el doctor Juan Manuel son muy claros. Primero, tengo que entrar a desafectar lo que tengo constituido o establecido para uno o como uso público, tengo que entrar a desafectarlo. Mientras no se desafecte, lo demás son expectativas. Y señores evaluadores, las expectativas no se evalúan, porque si evalúa una expectativa está haciendo una bola de cristal de la bruja y eso no aplica para nosotros. Tenemos que irnos a los términos reales. Desafecte. Uno de los casos que ha causado mucha inquietud y mucha pregunta ha sido el centro comercial que se ejecutó en la 70 con la 80. Bueno, ese era un bien del municipio, estaba destinado a espacio público, uso recreativo y todo lo demás. Correcto. Y así supuestamente teníamos que evaluarlo. ¿Cómo fue la primera evaluación? Es un bien público y va a ser público y seguirá siendo público. No sabíamos de la desafectación en ese momento. Y entonces se podía simular lo que dice el doctor Juan Pablo. Voy a utilizar algo simulando algo que sea en la zona bajo residual, que sea económicamente viable, que se pueda ejecutar y que técnicamente sea posible. Eso cumplía todas las técnicas del residual. Habría que hacerlo por residual. La pregunta que hago es, ¿y nosotros deberíamos haber agregado una gestión por la desafectación de uso público a un bien privado, digamos privado, o que sigue siendo del Estado, pero que se puede vender? Y hago esta inquietud porque aquí Juan Pablo y Juan Manuel nos pueden colaborar porque tenemos yo al mismo tengo esa inquietud. Es decir, la gestión que se hizo, si bien es una gestión por un estructurador, ¿fue gratuito o qué pasa? A ver, esa era mi inquietud para eso. Entonces, como para complementar, y ahorita continuamos con las respuestas y las exposiciones de los demás panelistas. Gracias, Elkin. Francisco, por favor, también nos compartes como tu visión desde el punto de vista de evaluador y también conociendo muy bien la parte legal de estos bienes. Ok, digamos que como para entrar en materia y poner las cartas sobre la mesa, en mi concepto, digamos, yo soy el de la posición más extremista, porque así estemos en el momento en que el inmueble está en cabeza del Estado. Para mí es el valor comercial por las siguientes razones. Primero, porque si bien es cierto que está por fuera del comercio, me pongo a analizar las figuras jurídicas que sacan los inmuebles del comercio y observamos que ninguno pierde valor. Por ejemplo, un inmueble embargado, ¿vale menos? No. ¿Un inmueble que está constituido en fideicomiso vale menos? La respuesta es no. ¿Un inmueble que está afectado con medida cautelar por extinción de dominio? No, la SAE no le va a vender más barato porque está por fuera del comercio. Estos inmuebles todos siempre los valoramos a valor comercial. Entonces, para mí, digamos, si es el primer requisito, el que esté por fuera del comercio, sí, me está limitando la disposición por un mandato legal, porque lo estamos poniendo en cabeza de la soberana nación, pero su valor comercial está intacto, para mí. Es decir, el tema de que esté por fuera del comercio, acudiendo a las instituciones de las limitaciones al dominio que sacan en los inmuebles del comercio, como el patrimonio de familia inembargable también, podemos observar que en la práctica no tiene lógica que pierda valor. El segundo es que el derecho tiene un principio que es la sistematicidad, es decir, que sea coherente en todas sus etapas.
yo extrapolo esto y digo, los avalos también, la actividad evaluatoria también debe ser coherente, debe tener ese principio de sistematicidad. Entonces, para explicar esto, les traigo el ejemplo de los planes parciales. ¿Sí? En los planes parciales tenemos una fracción de territorio que la vamos a reglamentar y incluso a través de, por decir algo, incluso vámonos un poquito más pequeño, a través de unidades de gestión o unidades de actuación urbanística. Y en esas unidades de actuación urbanística hay zonas que en principio no van a quedar valiendo nada. ¿Por qué? Porque va a ser la calle, porque va a ser el parquecito. ¿Sí? Entonces, si vamos a esa lógica, quiere decir que esas, el lote del que le tocó, más bien, si usted tiene su propiedad, su lote, y en el trazado, en el diseño del plan parcial, dijimos que lo vamos a dejar como el parquecito, como la vía, entonces su lote no vale nada, ¿verdad que no? Nosotros cuando valoramos un plan parcial, valoramos la unidad de actuación urbanística, la unidad de gestión completa, y esas zonas valen lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí aplica el principio de contraprestación. Yo lo explico de una manera, de pronto discúlpeme lo informal, esto es como un cuerpo humano, como un cuerpo invertebrado, que tiene carnitas y tiene huesitos. Esos huesos por sí solos no valen nada, y esa carne por sí sola tampoco vale nada. Tiene que haber de los dos, carne y hueso. Asimismo, yo pienso que los bienes de uso público los vemos como los huesos, que no valen nada. Yo digo, lo demás vale. Las propiedades privadas reciben valor, es también en función de esos huesos. ¿Sí? Entonces, por esa razón pienso que no debe valer menos. El tercer ítem, y es que también desde el punto de vista contable, como lo han manifestado reiteradamente, entra un valor comercial. Y de ahí experimenta una desvalorización por el solo hecho de cambiar de naturaleza jurídica. Pero no hay claridad en la metodología. Y es más, no tenemos metodología para hacer esa depreciación, o esa desvalorización, o esa afectación, ese castigo. ¿Sí? Y va de la mano con el tema de las expropiaciones. Es que cuando vamos a expropiar un inmueble porque pasó de la vida privada y está proyectado en la vida pública, se paga el valor comercial. Entonces, por esas razones me da a pensar y me da a concluir que siempre es el valor comercial. Una cosa es que esté por fuera del comercio, otra cosa es que su uso esté limitado y no construyamos edificios, sino que construyamos parques, plazoletas, una estación de metro, un viaducto, algo que le sirva a la comunidad. Pero ese es el huesito que le sirve a lo privado. Por esa razón, el valor comercial, aún en el peor de los casos, el valor en el peor de los casos va a ser el valor comercial. Francisco, ahí hay un tema, y perdóname un poquitico, yo me meto en algunos temas que comentaste. ¿Cierto? Lo primero es que antes de que sea vía, los valores tienen que ser comerciales. Si yo voy a hacer, por ejemplo, lo que está pasando con Pacífico 1, Pacífico 2, ¿cómo se está evaluando? A valor comercial. Así vaya a pasar una vía, todavía no es vía. Incluso más valor comercial. Cuando se pagan las indemnizaciones, eso queda incluso por encima del valor comercial. El doctor Dieter Castellón hablaba del valor social. Cuando incluso ocurrían todos esos problemas, esos sobrecostos por corrupción y todo eso, es el valor social, decía él. Así es, y lo mismo pasa, por ejemplo, en un plan parcial. En el plan parcial, lo que se está evaluando es toda la unidad de actuación, ¿cierto? Independiente, este vaya a ser el parque o no, porque si no, entonces ese no valdría nada. No, todos valen de acuerdo a lo que valga el suelo. El otro tema es ya cuando ya son de uso público, donde sí tienen ya restricciones y donde tienen tantas restricciones que para poder desafectarlos tiene que pasar por el Consejo de la Ciudad. Si pasa por el Consejo de la Ciudad y lo desafecta, recupera su valor. Pero mientras no pase por eso, no se puede hacer nada con él. El municipio no lo puede vender, no lo puede arrendar sí algunas partes, pero en general el valor sí debería cambiar en ese momento porque la condición del predio está por fuera de mercado. Al estar por fuera de mercado, su valor no podría ser exactamente el mismo mercado. En esa lógica, el inmueble embargado debería valer menos también, porque tendría que levantarse el embargo para que alcance su valor comercial. O el fideicomiso, se debería cancelar el fideicomiso para que alcance su valor comercial.
Y muchas veces se negocian por valores menores. De hecho, por esa condición específicamente afecta el valor del bien porque se tiene que seguir otros temas judiciales posteriores, ¿cierto? Entonces, en realidad, yo sí creo que se afecta, si no, porque de todas formas también está fuera del mercado Yo y creo que ahí nadie es le va a pagar a valor comercial. Perdón, yo creo que ahí es importante y yo vuelvo al punto, porque en los casos que tú estabas mencionando, Francisco, todos tienen que ver como con un tema normativo. Primero, pues cuando tú evalúas el plan parcial, pues estás teniendo en cuenta tanto lo que presenta un muy buen aprovechamiento como lo que va a tener una restricción desde el derecho. Y por eso es que normalmente la valoración de los planes parciales se hace o todo el plan parcial o mínimo, por mínimo, las unidades de actuación en donde se distribuyan las cargas y los beneficios de forma equitativa, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, digamos que se desdibuja un poco en ese sentido, pues porque es que no estás haciendo una valoración puntual. Por eso es que nosotros un polígono de renovación, digamos que lo ideal no es entrar a hacer la valoración por método de mercado, ¿cierto? Pues dependiendo pues el caso, pero normalmente aquí nosotros lo que hacemos es mirar, bueno, venga, normativamente, ¿qué puedo hacer yo acá? Y es todo el conjunto de la norma el que nosotros podemos entrar a estudiar, ¿cierto? Entonces, eso por ese lado. Fíjate que con lo que estaba mencionando el doctor Juan Manuel es lo mismo. Bueno, es que nosotros, en este caso, cuando tú estás comprando para convertir, volvemos al mismo punto de lo que estaba diciendo Elkin, ojo con las expectativas, porque es que las expectativas no se evalúan, ¿cierto? Las expectativas no se evalúan, entonces debemos tener mucho cuidado con eso, precisamente pues porque es que ahí hay algo que puede ser muy delicado y es no podemos olvidarnos de la velocidad que tiene el Estado para hacer algunas actuaciones. Entonces, ahí nosotros podemos decir, venga, tanto en el momento de desafectarlo para convertirlo al valor comercial, como en el momento de convertir ese bien inmueble que era comercialmente aprovechable en un inmueble público, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Entonces, debemos tener mucho cuidado con esas expectativas, definitivamente, pues porque eso sí puede afectar no solamente el método de valoración, sino la percepción que nosotros mismos vamos a imprimirle al avalúo en el momento de realizarlo. Así es, Juan Pablo, muchas gracias. No, yo creo que se están como dibujando las diferentes posiciones, todas absolutamente válidas porque son también apoyadas en la experiencia y sobre todo partiendo de que por ser bienes de uso público no es que se encuentren afectados, también deberían tener un mercado porque en dado momento se pueden transar. Sin embargo, hay que tener en cuenta esa afectación que tienen como bienes de uso público. Diana, no sé si me das tiempito ahí para agregar una cosita chiquita. Claro que sí, luego procedemos Bueno, a las preguntas. gracias, porque es que tocamos un tema que es muy álgido y que yo creo que los panelistas y los evaluadores coincidirán conmigo en el tema tan delicado que pasa aquí en Medellín con el espacio público proyectado, porque ahí ese sí es un punto de limbo muy complejo. ¿En qué sentido? En que es una expectativa del mismo Estado e incluso pues dentro del mismo Estado ha sido complejo pues entender esto, porque se fija esta condición que es una expectativa de uso público sobre el bien inmueble con la limitante correspondiente, pero de un inmueble que todavía no está dentro del espacio público ni dentro de ningún tipo de uso público con esa limitante. Entonces, incluso hay estudios, los estudiantes pues, de las especializaciones de valoración inmobiliaria, de derecho urbanístico, entran y miran qué es lo que pasa pues, en este caso, pues porque hay una afectación al uso, de hecho, que era que estaba mencionando Francisco, que yo creo que ahí, para ese caso, sí es un caso muy específico, ¿cierto? Y que habría que dejarlo quizá para una discusión aparte en caso de que exista la pregunta. Sí, claro que sí. Si les parece a nuestros participantes, les vamos a proceder a leer las preguntas. Empecemos por la que nos hace Malgali Álvarez. Buenos días. ¿Y cuando en esos predios aparece el uso del Estado en el POT, pero no está inscrito en el certificado de tradición y libertad? Ya lo que nos quiere decir es que si este bien debe tener en su certificado de tradición y libertad esa anotación que es de un bien de uso público. Juan Manuel, ¿nos podrías ayudar como con esta respuesta? Ahí hay un tema normativo donde dicen que si se va a afectar, debería estar anotado dentro del folio de matrícula inmobiliaria, pero normalmente no se hace. No se hace porque también le da un tiempo específico al municipio para comprarlo en algunos de los momentos. Entonces, lo más seguro es que no se haga con esta afectación, pero de todas formas, así se hiciera,
yo creería que el valor sigue siendo el valor comercial si es un bien de un tercero. Así tenga esa anotación de que va a ser una parte de una vía o tiene que hacer una cesión obligada para una vía o hay una vía marcada que va a pasar por el bien. De todas formas, el municipio para comprarlo más adelante tiene que hacer un avalúo comercial para poder comprarlo. Entonces yo creería que lo primero es que sí debería hacer la anotación dentro de la afectarlo dentro de la escritura, pero normalmente no se hace. Aquí hay muchas obras que están proyectadas y casi ninguna, creería que ninguna tiene la afectación dentro de la escritura. Gracias, Juan Manuel. Jorge Medrano nos pregunta, los bienes públicos con destinación específica fiscales son objeto de avalúo comercial, pero los bienes de uso público como vías, plazoletas y zonas verdes también. Pues yo creo que ahí lo tocamos varias veces aquí en la charla y depende de, ¿cierto? O sea, mira lo que estamos hablando. Hay unos inmuebles como lo que estaba diciendo Elkin y lo que estábamos mencionando, y es que sí están marcados algunos como inmuebles dentro de la parte dotacional en donde podríamos plantear pues una valoración, desde mi perspectiva obviamente, una valoración diferente, ¿cierto? Pero entonces hay que mirar venga, yo puedo tener una vía, mira lo que estaba diciendo Elkin, hay vías que pueden ser de carácter privado, es decir, vías que eran de un particular que se acostumbró pues como tradicionalmente a que eran vías como de tránsito público, pero que en realidad no eran de carácter público, o la cancha aquella que era de una empresa. Entonces ahí lo que hay que hacer es mirar muy bien si este inmueble sí pertenece o no pertenece al Estado, pues para no entrar en una ligereza. Gracias. Elkin, ¿nos quieres agregar algo al respecto? Sí, quiero hacer un comentario entre el doctor Juan Manuel, habla de una parte, y el doctor Francisco sobre el caso de los inmuebles embargados, pero lo que quiero llevar es lo mismo y tiene que ver con una pregunta que hay ahí que dicen las transferencias. Lo primero que tenemos que entender que precio es diferente de valor. En el caso del predio de la 70, que hablaba ahorita, 70 con 80, el predio tenía un valor. Lo que teníamos que definir era el precio. ¿Y cuál era el precio a pagar? Entonces ahí ya vienen otros cuentos que son adicionales. En el caso de los embargos, el inmueble tiene valor, pero hasta que no tengamos cuánto se va a pagar por los derechos de las costas de los abogados, el remate, lo que salga y todo lo demás, solamente en ese momento tenemos precio. Porque eso es lo que finalmente hacemos en los embargos. En el embargo no tenemos valor, tenemos un precio, porque es la negociación exacta como se vaya a terminar, más o menos lo que sea, por encima o por debajo. Porque en la parte de la pregunta que habla ahí sobre que las transferencias es lo siguiente. En el caso del embargo, la ecuación del valor, pues para que la recuerden, es U más C más D más T. Y ese último punto que lo tiene Francisco en su esquema, en la ruta de lo público y lo privado, aparece la T, que es la transferencia. En el momento en que usted hace el embargo, el inmueble queda salido del mercado temporalmente. No hay quien, no tiene, porque no lo pueden transferir, pero yo pago un precio por él. Yo le digo al señor, ese apartamento que usted se lo embargaron y que debe 300 millones de pesos, yo le voy a dar 200 por él. Y yo ya hice, fue un negocio, yo pagué un precio. ¿Cuándo me lo transfiere? Por allá al final, cuando se levante todo. Ahí sí ya pudo saber cuál fue el valor real del inmueble. Eso es lo que trato de explicar, que es el punto exacto para entender precio y valor. Y recuerden, los evaluadores no ponemos precio. Los evaluadores asignamos valor. Sumamos un valor más probable. Sí, no, ahí quiero hacer una acotación con el tema de los avalúos que van para un proceso ejecutivo, para un remate. Nosotros no pensamos en cuánto sería nosotros no estamos valorando un valor de remate, de liquidación, estamos hablando de un valor comercial, ¿sí? Entonces es lo que vale asumiendo que está en el comercio. ¿Por qué razón? Porque es que las compraventas también, y supongamos que no llega al remate como tal. Supongamos que en medio del embargo lo vendió el vendedor, y lo vendió ¿a qué valor? Al comercial,
¿sí? Y el vendedor ya tiene que salir al saneamiento, pagar lo que deban administración, pagarle al acreedor, pagarle a lo que deban en impuestos. Al fin, ¿cuánto le quedó? Si le quedó plata o no le quedó plata, es otro problema, pero el valor del inmueble en el comercio es uno solo. ¿Sí? Gracias, Francisco. Es muy similar, ay, qué pena, Diana, es muy similar a lo que pasa con los inmuebles que están con esas sucesiones que son complicadas, las sucesiones de muchos hijos, ¿cierto? Entonces, que también nosotros sabemos, hay inmuebles muy buenos ubicados en la ciudad, pero que tienen unas sucesiones interminables, chicharrones jurídicamente, que incluso nosotros mismos cuando vamos a asesorar a una persona, lo primero que le decimos es, vea, ¿sabe qué? Usted quiere, el valor de la propiedad puede ser este, pero si usted en realidad la quiere vender por ese valor, y quiere tenerla tranquila, primero formalice toda su sucesión, porque si no, no hacemos nada, ¿cierto? Entonces, son como condiciones jurídicas que tienden pueden tener ciertos símiles con lo que estamos analizando. Gracias, Juan Pablo. Sí, así es cierto. Son bienes que tienen alguna afectación o alguna dificultad para su uso y para su comercialización. Tanto en el panel de preguntas y respuestas como en el chat tenemos una pregunta muy similar. Dice Daniel Álvarez, en el caso de un inmueble de propiedad de una empresa privada, cuando hay un uso dotacional, como un centro de salud o también puede ser como un colegio, y el POT define que está dentro de un polígono institucional, como lo define el POT cuando son bienes dotacionales, por ejemplo, ¿cuál sería la manera de hallar el valor? Por valor comercial de la zona más cercana, si esta es residencial y comercial de alto impacto, o se define el valor por un residual a partir de un desarrollo institucional que tendría menor aprovechamiento que la zona. Sí, también coincide con lo que nos decía acá en el panel Mario, que nos hablaba justamente de la práctica de emplear la zona más cercana, el valor de la zona más cercana. ¿Quién nos podría ayudar como con esta respuesta? A ver si entendí la pregunta. Hay una zona, un centro de salud en una sola institucional. Es propiedad de un particular. Aquí dice que es de una empresa. Sí, Y resulta que ese institucional tiene cierto aprovechamiento, o sea, desde el POT tiene un aprovechamiento y la zona vecina tendría residencial y comercial de alto impacto, es decir, un aprovechamiento muy bueno. Que ¿cómo se valoraría? Si con el institucional que le da el POT como tal a la zona donde se encuentra ese dotacional, o como la zona más cercana que tiene un aprovechamiento mucho mayor, que es residencial y comercial de alto impacto. pero a ver, yo no sé si Juan Manuel está entendiendo la pregunta o Juan Pablo. Yo estoy, a ver si trato de entenderlo. Para mí lo que existe encima de ese suelo no me interesa. Eso es adobe y ladrillo, listo. Es el uso. Sí. Dice uso institucional, ¿cierto? Pero es que el uso institucional no quiere decir que sea de menor valor. Puede ser mayor, porque usted puede desarrollar allí una clínica, una universidad, o puede desarrollar un centro de salud en altura. En este momento que hay tantas EPS comprando grandes predios para clínicas, pues está ideal porque no tiene que pedir más licencia. Para mí tiene un valor de zona. No quiere decir que por estar en uso institucional quiera decir que valga menos, porque eso sería como compararlo con el caso del centro de la educación. Recuerde que la parte de San Ignacio, la calle 47, 48, 49, 50, entre el Palo hasta la 37 es un uso educativo, pero altamente demandado. Entonces, ¿a cómo se va a evaluar? Pues al mayor y mejor valor de zona. Por eso tendría que ser así. A veces a nosotros nos da mucho miedo hacer el avalúo porque está en suelo institucional, pues entonces analicemos exactamente qué es. Pero el privado tiene derecho a que se le pague el valor de zona porque es privado. De hecho, les pongo el ejemplo de un parqueadero en Castilla, que digamos ese parqueadero era de uso institucional, funcionaba como para la terminal de buses, pero le permitía usos vinculados al automotor, es decir, podía poner una estación de servicio, talleres, y eso por renta daba, por decir cualquier cosa, o sea, la tierra valía 700.000 pesos, ese terminó valiendo 1.500.000, 2 millones de pesos, y era institucional, pues, digámoslo así, era dotacional. Así es que depende mucho de lo que se pueda hacer, ¿cierto? Exacto, entonces... Por eso es que es tan importante la norma.
Por eso es que es tan Total, importante mirar qué norma total. permite hacer. O sea, porque es que, mira lo que estaba, por ejemplo, mencionando Elkin, y obviamente, pues, temas de ubicación. A mí hay algo particularmente que me preocupa un poco en este tipo de observaciones, y es que sí, digamos que es una costumbre, es tradición tratar de tomar la norma de un polígono vecino para hacer una valoración puntual. Mm, Pero debemos ser muy delicados con eso, o debemos tener mucho cuidado de cuándo hacer ese tipo de consideraciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros nos estamos prestando de pronto para realizar unas valoraciones que están un poco fuera de contexto de lo que representa el inmueble propiamente, ¿cierto? O sea, hay unos sitios en donde de pronto se puede hacer o unos momentos en los que de pronto a esa homologación de las franjas de tratamiento urbanístico, en el caso de Medellín, ¿cierto? Pues porque es que la norma lo dice, venga, cuando usted aquí tenga una condición, péguese de la franja vecina, aquí en Medellín, pero eso no va a pasar en todos los lados, ¿cierto? Eso va a poder variar de municipio a municipio. Entonces, tener cuidado de que realmente la norma, primero, sí refleje y segundo, lo que estamos mencionando, venga, ¿qué norma propia tiene? Pues porque es que ahí ya estamos hablando de una condición, puede ser una clínica A o B, o definitivamente usted está hecho simplemente para que ponga la Junta de Acción Comunal ahí y ya. Y así está planteado desde el plan de ordenamiento y eso es solamente esa edificación que tiene un piso y usted no la puede tocar. Es decir, Pero Juan Entonces, Pablo, a eso es manera de como lo conclusión, relevante. yo podría decir que no puede valer menos de la zona, justo ¿sí? por De ahí para allá arriba. iba a preguntar yo a Mm, Juan Pablo, tú nos decías que eso se da en el municipio de Medellín porque está en el POT, es decir, que si esa valoración se hace en otro municipio, la posibilidad de tomar la norma del polígono más cercano debe estar contemplada en el POT, si no, de lo contrario no se podría adelantar la valoración de esta manera. Lo ideal es primero mirar qué establece la norma para este tipo de usos. ¿Por qué? Pues porque es que si nosotros aquí tenemos la ventaja de que, digamos que en Medellín se dice, venga, cuando usted no tenga un aprovechamiento específico para este inmueble, véalo con esta franja. Pero en otros puede que la condición de restricción no sea la misma. Entonces hay que entrar a analizarlo. Obviamente que ella entrará también como la experticia del evaluador y buscará digamos que en conjunto con personas expertas, cómo tratar de determinarlo en el caso del municipio que no lo contemple, ¿cierto? Pero yo digo que no puede ser tan inmediato. O sea, no es una cosa como que venga, es que aquí si no tengo, entonces aplíquelo así. No, De espérate un análisis. momentico, miremos qué hay. Esto es de análisis, pues porque a veces vamos cogiendo, yo creo que todos somos conscientes de que el tema de los avalúos es un tema de análisis, ¿cierto? O sea, y si bien hay muchas situaciones que son masivas y que podemos sacar casi que formateadas, pues como decimos vulgarmente, hay otras que no. Hay otras que son de detalle y este tipo de condiciones dotacionales siempre son de detalle, siempre. No son eh, fácilmente pues como abordables pues por una metodología, pues cuando estamos hablando de un inmueble propiamente dotacional. Gracias, Juan Pablo. Tenemos otras preguntas. Bueno, una aclaración de Carlos Delgado que decía, profesor Elkin, en el chat me refería a transferencia no de dominio, sino transferencia de derechos. Nos comenta o nos pregunta por aquí, espectador anónimo, para el residual de Arcadia, ¿qué tipo de proyecto se estructuró? Es como muy corta la pregunta, pero ¿quién nos podría ayudar como con esta respuesta? En lo que a Juan Manuel y a mí respecta, nos declaramos por derecho de confidencialidad no explicar más. Yo no dije nombre, pues advierto. Advertí que no, yo no dije nombre, eso sí que quede muy claro, porque estoy respetando un derecho de confidencialidad que Juan Manuel también lo debe tener. También lo tengo, sí. Yo dejo en manos de los otros dos. No, yo No, Bueno, realmente pues ahí es importante desconozco. quien participó o no participé, entonces no tengo nada que No, decir. desconozco. Yo lo único que ya digamos que podemos decir es que en su momento las personas que hicieron la valoración de dicho inmueble como dotacional, pues estaban en lo correcto, pues porque todavía no había sido desafectado, o sea, la norma no había sido cambiada para el inmueble independientemente de la actuación que se haya hecho, pues la norma en su momento era dotacional. Si se hace hoy, pues bueno, habrá que mirar la validez de la desafectación, pero pues la desafectación como tal ya está hecha, ya los asuntos pues de solución tendrán que irse por otro lado que no nos corresponde a nosotros. sí, claro, ese es un tema más como, dejémoslo Jurídico. al derecho, sí, exacto. Jorge Medrano nos hace una anotación o una pregunta. Dice, ¿cómo le suena usar el método AHP para determinar cuánto pesa en el valor de un inmueble el uso, el goce y la disposición? De esta manera podríamos calcular un inmueble que entra a ser parte del espacio público que pierde tanto el uso como el goce,
actividades generadoras de renta por lo menos, ¿cuánto valor perdería? Lo que quiero que le interpreten lo que está preguntando es si por AHP podemos valorar los tres componentes del valor, que el uso, el goce y la disposición, y que si se pierde uno de ellos, llegaríamos a un valor. Sí, Francisco, por favor, ayúdenos. Bien, lo que pasa es que, digamos, como en pro de superar la discusión de si valía más y valía menos, si valía igual, perdón, o valía menos, pero dijimos, bueno, si vale menos, ¿cuál debería ser la metodología o la fórmula que nos lleve a cuantificar ese castigo, ese porcentaje? Y se hizo por HP, donde pusimos a pesar cuánto pesa el uso, cuánto pesa la disposición, o mejor dicho, uso y disposición, usufructo y disposición. ¿Sí? Porque lo que tenemos en un bien público es el usufructo en cabeza de la sociedad y la disposición. Aquí, pues, la disposición está, digamos, por fuera del comercio. Entonces, entre esos dos atributos, digamos, en una encuesta y en la práctica también es viable que pesa más el usufructo o la posesión como tal. Yo prefiero tener un inmueble, y pues esa fue la conclusión, yo prefiero tener un inmueble, usar y gozar, que tener una escritura colgada en la nevera, ¿sí? O tener un certificado de tradición y libertad. Yo prefiero llorar encima del mesón de la cocina que llorar encima de un certificado de tradición y libertad, ¿sí? Entonces, por eso el peso nos dio más o menos, pues, obviamente, se puede volver a correr el modelo y puede dar otro porcentaje, pero más o menos pesaba la disposición entre un 12 o 15%, si no estoy mal. Es decir, que el uso y goce pesa el 85%, 88%. Ahí yo quisiera como complementar algo, y es que en algunos paneles internacionales de valoración de inmuebles, por ejemplo, de conservación, o de inmuebles, pues que muchas veces inmuebles de conservación forman parte justamente del patrimonio, y este patrimonio de la dotación, se tiende a utilizar estos métodos analíticos jerárquicos también para realizarlo, y se han presentado casos exitosos, casos buenos, pues por todas sus connotaciones como tal particulares. Eso sí, es importante mirar qué tipo de experto, ¿no? Por ejemplo, cuando el inmueble tiene esas condiciones arquitectónicas especiales, lo ideal es traer, por ejemplo, un ingeniero civil, un arquitecto y un historiador mínimo, estas tres personas que le permitan dar como cada uno de estos pesos ponderados específicos a esta valoración que se realiza. Pero yo creo que es completamente viable utilizar este tipo de métodos también. Muchas gracias, Juan Pablo. Tenemos una pregunta muy larga de Carlos Pérez. Voy a hacer una de las como 4 preguntas que puse entonces. Pero si el inmueble que es propiedad del Estado vale menos por estar por fuera del mercado, ¿cómo se determina ese menor valor? Yo creo que Juan Pablo ya nos había comentado que sería por el método residual. ¿Es así, Juan Pablo? Sí, puede ser por el método residual o este que se está mencionando también en este caso, ¿cierto? El método analítico jerárquico también, bien estudiado, podría determinar este tipo de cosas. Aquí obviamente que esto es un panel, aquí estamos mirando nuestras distintas posiciones. Yo sí considero que hay momentos en los que el inmueble puede valer más o menos de sus condiciones comerciales, ¿cierto? Dependiendo de lo que se permita hacer en él. Pues porque es claro que también hay un elemento que de pronto no podemos olvidar, y es la misma norma, ¿cierto? O sea, si nosotros, yo creo que debemos tener mucho cuidado de no violentar la norma en el momento de hacer la valoración. Si la norma nos está poniendo una restricción sobre el desarrollo, pues es que sí, digamos que nosotros tendemos a veces a contrastar eso. Venga, sí, la norma de pronto es un poco restrictiva, pero ¿y qué tal el mercado? El mercado sí es suficientemente demandante, porque tenemos unas zonas en donde es así. Incluso la misma Comuna 14 es así, ya vemos unas restricciones de norma complejas, sin embargo los valores siguen a la alza porque hay una demanda específica de ese tipo de tierra. Aquí nosotros, digamos que vamos a tener unas condiciones un poco distintas, o más bien similares, perdón, y es, venga, este inmueble tiene estas restricciones normativas y bueno, puede que sea un equipamiento, pero ¿qué tan demandado es? Hablamos de un inmueble de equipamiento educativo muy bueno, a donde toda la gente puede, pues digamos que hay una demanda de población muy fuerte o una localización muy importante. Hay otras en donde no, entonces ahí habría que mirar, pero sí, yo pienso que son esos dos métodos, ¿no? Principalmente el residual cuando tenemos una norma que pronto pueda ser específica, o un método de valoración analítico jerárquico también. Ahí, Juan, hay que incluir de lo que hablaste ahora, que es el espacio público proyectado. Que yo creo que ese sí se sale completamente de esto. Yo creo que eso da para un panel completo. Un panel completo. A un panel con abogados, por favor. Exacto, porque ahí no tenemos ningún tipo de aprovechamiento, que el único que lo puede comprar es el Estado, y no puede pretender el Estado que lo vaya a comprar a un valor diferente al de mercado. Pero ¿cómo llegamos a ese valor de mercado? Entonces, yo creo que ese sí es un tema que podría ser
un tema posterior de una charla porque es muy interesante el espacio público proyectado. Bueno, Yo quiero hacer un comentario sobre la situación minusvalía-plusvalía. Recuerden que en Colombia está aprobada la plusvalía, pero la minusvalía hay que demostrarla. gracias, Elkin, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes del día de hoy. Oiga, Dianita, deme un segundito, que es que no se me quita lo académico y lo de profesor cantaletoso. Por favor. Para los evaluadores, los otros tres panelistas y la coordinadora han sido muy claros, pero quiero hacer énfasis en dos cosas. Primero, la parte legal. La parte legal es necesario que la conozca. Segundo, la norma es esencial. Recuerde que aquí estamos hablando de suelo. Sí, no importa lo que tenga encima, ese suelo, ¿qué norma tiene? Porque es que las normas, si usted no la interpreta bien, corre riesgos de equivocarse. Pero una vez visitada la norma, conocida la norma, estudiada la norma, pensar qué pasa en el mercado. Les voy a poner un ejemplo muy claro ahora que habló Juan Pablo de la Bolivariana. Las casas que están al costado noroccidental de la Bolivariana, o sea, la circular primera, segunda, tercera, entre la 71 y la 74, es un polígono que solamente permite 5 pisos de altura. Los constructores han estado peleando para que los dejaran llevar a 10 o como se trató de manejar la otra parte de Laureles, porque hubo un problema. Resulta que varios constructores invirtieron en casas allá, pero no cayeron en cuenta que la norma era diferente. Entonces, cuando van a pedir la licencia, les dicen, solamente le permitimos integrar 2 predios y máximo 5 pisos de altura. Ya quedó que residualmente, por residual, ese predio es imposible, digamos que no va a dar el valor. Pero cuando usted se va al mercado, encuentra que está vendiendo esas mismas casas viejas, feas, horribles y todo, a 3.600.000 pesos metro cuadrado. Que la construcción vale 10 centavos. Pero existe ese mercado. Entonces usted confronte. Eso es mi sugerencia. Entonces recuerden la parte legal, la parte técnica, la parte normativa. Pero no se olviden que el mercado es la madre de todos estos métodos evaluatorios. Total. O sea, yo creo que ahí para complementar un poco y es, no podemos olvidar que hay muchas zonas de la ciudad que en los cambios de planes de ordenamiento, o no solamente de la ciudad, de la parte urbana, de la parte rural, en donde nosotros nos vamos a encontrar cambios de norma y incluso cosas ilegales en donde digamos que esa misma ilegalidad está transformando el mercado y que nosotros no podemos hacer nada para controlarlo. Estamos hablando de sectores como Santa Elena, por ejemplo, en donde la fragmentación del suelo derivado del mal uso de la figura del proindiviso está llevando a que los valores del suelo se suban de una manera que no van ni siquiera acorde con la norma, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde entra también la polémica y se dice, bueno, venga, pero ¿qué hago? No, pues yo no puedo ya tampoco desconocer la realidad de un territorio, pues porque mal haría yo desconociéndola, pero hay que sopesar justamente esas dos condiciones. Es muy importante esa anotación. Y agrégale, Juan Pablo, para tus próximas charlas, Santa Elena, agrégale San Cristóbal. Está pasando exactamente el mismo fenómeno, exactamente el mismo. Cogen y sacan de un predio, sacan 20 lotes, los venden en proindiviso y hasta ahí llegó. Es un encuentro interesante, es una charla que tenemos que hacer más adelante. Dianita, ¿qué más preguntas hay? No, lo que sucede es que ya estamos un poquito pasados de tiempo, entonces... conclusiones. Sí. Yo creo que tristemente tenemos que cerrar por el día, pero muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Elkin, por ese resumen tan interesante y un buen llamado a los evaluadores a analizar muy bien desde todos los... Dianita, pero ¿podemos hacer una conclusión o qué? ¿Cómo pueden? Definitivamente los inmuebles que estén en cabeza del Estado se valoran con el castigo. Ya habría que de pronto la próxima invitación es socializar y ver cuál es la mejor forma de... ¿O cuál sería el criterio? Como nos decía Juan Pablo, no es que se valoren con un castigo, lo que sucede es que se debe hacer por lo que la norma permite hacer en ellos, si están en cabeza del Estado, si son de titularidad del Estado. Y naturalmente no podría tener o llegar a un valor comercial, según nos dice Juan Pablo, por esa condición de ser de uso público y del Estado, están fuera del comercio. También pero muchas veces, por ejemplo, una vía, ¿qué norma, qué podemos hacer en una vía?
Esa es la dificultad. ¿Cómo pongo yo en un residual una vía? Es cierto. Pues, Entonces, no, digamos, le quito hipotéticamente qué es la vía, qué es la plazoleta del metro sí. y qué norma le aplico. ¿Sí? Entonces ahí viene esa dificultad. Por eso yo me mantengo en que, hombre, es el valor comercial y por todas las demás razones, el valor comercial de la zona. Claro. Lo que pasa es que yo creo que ahí, y vuelvo al punto, ¿cierto? Depende del análisis. Mira, la última conclusión que mencionó Elkin acerca de los tres elementos técnicos, jurídico y pues el análisis de mercado, yo creo que tiene que ser el análisis conjunto de las tres cosas, pues porque pueden ser unos equipamientos que valgan muy alto por lo que se puede hacer en ellos, que incluso puedan estar desaprovechados, o otros que no valgan mayor cosa. Hay que mirar si realmente sí están dentro de lo público o no, porque en muchas ocasiones eso no se somete. Ya vimos que, por ejemplo, una de las sugerencias que nos ponía una de los que hacían las preguntas es, venga, no, puede que no solamente se haga por residual, pero es que también ya hay otros métodos, ¿cierto? Y bajo estas condiciones particulares en donde no existe norma para este tipo de condiciones, lo que hay que hacer muy bien es buscar un procedimiento técnico adecuado que nos permita sustentarle a un juez el día de mañana ese procedimiento. Entonces, por ejemplo, ahí ya lo importante es no irnos con la conclusión de que es más bajito o es más alto. No, eso va a depender del caso, ¿cierto? Va a depender del caso muy particular. Un análisis muy juicioso. Exactamente. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Queríamos hacer este tema que es muy interesante y que usualmente los evaluadores nos encontramos dentro de nuestro día a día en algún momento con un caso de estos que no es nada fácil y nada sencillo. Entonces esperamos que les haya aportado algo de luces, no dejarlos más confundidos, pero creo que hemos aportado bastante y sobre todo llamando al análisis. Muchas gracias por participar en estos comités de avalúos. Recuerden que todos los afiliados pueden presentar temas y tienen de pronto algo que compartirnos. Este es su espacio, es un espacio académico y de colegaje, y eso es lo que hemos tratado de hacer durante este año. Les deseamos una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo. Por el momento terminamos los comités por este año, volveremos en el 2020, en 2021 muy recargados. Muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Muchas gracias. Un feliz día para todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Feliz Navidad y nos seguiremos viendo. Gracias. Un abrazo para todos y a los asistentes. Mil gracias. Gracias. Chao.